La construcción sociocultural de la profesión docente y su caracterización en los ámbitos nacional e internacional. En la educación básica, el análisis permite corroborar que los docentes organizan su intervención en torno a los aprendizajes esperados establecidos en los programas de estudio. En el planteamiento de su intervención se identifica en general el reconocimiento de los elementos que normativamente deben enmarcar sus actividades, tales como el campo formativo, la competencia y el contenido o aspecto a tratar en clase. Es factible que la presencia de dichos componentes esté relacionada con el empleo relativamente frecuente de referentes tales como los libros de texto, la guía del maestro y los propios programas de estudio, en donde se les proporcionan ejemplos de secuencias didácticas que incluyen componentes mencionados. Las actividades incluidas son distintas en función del nivel educativo o el tipo de servicio en el que se desempeñan, así como en el momento de la intervención. Un punto nodal en la mejora de la calidad educativa es el fortalecimiento y la profesionalización de la labor docente. Si bien el planteamiento no queda exento de la polémica, sobre todo al considerar la diversidad de condiciones materiales, institucionales y socioeconómicas en las que los docentes se desempeñan, es claro que la práctica educativa docente debe ser fortalecida como parte del proceso de transformación de los sistemas educativos inequitativos, ineficientes e ineficaces en sistemas educativos de calidad. Los perfiles docentes, en la lógica de los marcos para la buena enseñanza, se constituyen referentes a la definición de las buenas prácticas docentes, con el propósito de orientar la formación inicial y continua, y también son referentes para la evaluación y la definición de la trayectoria profesional docente desde el ingreso, la promoción a otras funciones, la promoción en la función, la permanencia y el reconocimiento. Los resultados de las evaluaciones realizadas a partir de los perfiles proporcionan información útil para su mejora, ya que permiten conocer cómo se realiza su labor docente en servicio, cómo se incorporan los referentes normativos, qué elementos consideran que influyen en el aprendizaje de sus alumnos y cómo responden a ellos en su práctica diaria. Después de años de edición, la OCDE ha promovido un estudio dirigido a explorar la práctica docente mediante videograbaciones de clase y del análisis de artefactos o materiales desarrollados por los profesores y sus alumnos, con la intención de complementar la información de la encuesta y de relacionar los resultados con el logro educativo de los estudiantes. En 2014, se inició el diseño del desarrollo de los PPI en México, como parte de la reforma educativa que establece un marco de calidad a partir de la definición de estos en la Ley General de Servicio Profesional Docente. Los PPI se conforman por dimensiones, los cuales organizan los conocimientos, habilidades y actitudes que un docente debe saber y ser capaz de hacer en el ámbito del ejercicio de su función, y tienen el propósito de orientar tanto la formación como la evaluación. No obstante, la información acerca de cómo los docentes realizan su labor es aún incipiente, debido a la multiplicidad de artistas y factores implicados, a la diversidad de contextos en los que se desarrollan y a la complejidad que representa hacer estudios y evaluaciones sobre la práctica docente, sobre todo a gran escala. En México, algunos estudios han indagado a la práctica docente en poblaciones específicas de la EB o de la EMS, acotadas, por ejemplo, por nivel, tipo de servicio o asignatura. Para los fines de estudio se consideró a las descripciones y explicaciones generadas por los docentes, producto de esta evaluación, como una fuente de información indirecta pero legítima sobre su práctica, ya que al tratarse de una evaluación de alto impacto para su trayecto profesional, es factible suponer que pusieron todo su empeño en realizar las tareas evaluativas, apelando a sus conocimientos, habilidades, creencias y experiencias de trabajo con sus alumnos, y exponiendo aquello que valoran como importante en su práctica y para ella, y que, desde su percepción, cumplía con lo solicitado en estos instrumentos. En la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente hubo un proceso participativo que convocó a docentes y a personal con experiencia en las funciones a las cuales estaban dirigidos, así como a las autoridades educativas locales y, en el caso de la EMS, también a los organismos descentralizados.
Para cada dimensión hay entre 3 y 4 parámetros con sus respectivos indicadores, mediante los cuales se llega a un mayor nivel de concentración del desempeño esperado en la práctica docente. El contexto escolar posee diversos elementos que los docentes consideran relevantes para el desarrollo de su práctica, ya que hay un énfasis en particular en la infraestructura y el equipamiento escolar, pues, en su opinión, esos determinan las actividades que puede desarrollar para propiciar el aprendizaje de los alumnos. En la mayoría de los casos analizados de EB, los docentes se refieren que cuentan con un equipo de cómputo, pero obsoleto, insuficiente o sin acceso a Internet. Frente a la falta de recursos, algunos profesores proveen ellos mismos el material, o bien plantean actividades que involucren material que los alumnos puedan adquirir sin dificultad. El número de estudiantes por aula también es un elemento señalado por los docentes, quienes consideran que, cuando los grupos son numerosos, las posibilidades de realizar una intervención didáctica efectiva disminuyen. A cuanto a las actividades y disposiciones de los alumnos, hay rasgos que el docente valora positivamente, en función de que, en su perspectiva, coadyuvan a que se involucren en las actividades de aprendizaje, mientras que valoran otros rasgos de manera negativa, por lo que algunos toman en cuenta esas características para orientar su intervención con alumnos específicos. Sobre las familias, los docentes consideran que la mayoría no proporciona el apoyo y la motivación para que sus alumnos mejoren su desempeño, y mencionan que es frecuente que sean disfuncionales o estén desintegradas, a lo que contribuyen la insuficiencia de recursos económicos. En general, los docentes refieren que los factores contextuales dificultan a los alumnos la construcción de expectativas positivas sobre su educación. De forma coincidente con el EB, la infraestructura y el equipamiento del plantel son factores que, de acuerdo con docentes, afectan las actividades que pueden llevar a cabo en su práctica, para proporcionar el aprendizaje de los alumnos. En cuanto al equipamiento, los profesores resaltan las limitaciones en recursos tecnológicos y materiales para el laboratorio, y señalan necesidad de llevar a cabo modificaciones para impartir su clase. Este análisis permite identificar las características comunes en la práctica de los docentes de los distintos niveles, tipos de servicio y subsistemas. En general, aprecian factores contextuales que condicionan su práctica y el aprendizaje de sus alumnos. No obstante, el factor que consideran preponderante para la consolidación de aprendizajes y valores, así como para propiciar condiciones y motivación para el estudio, es el involucramiento de la familia en la educación de los alumnos. Asimismo, la mayoría de los docentes toma en cuenta factores del contexto escolar para diseñar y ajustar sus actividades en el aula, como el equipamiento y la infraestructura del plantel, así como la de la comunidad, sobre todo en lo que concierne a recursos y materiales disponibles en el entorno. También consideran algunas características de los alumnos, particularmente en relación con sus intereses y actitudes. La presencia de dichos componentes en la planeación puede estar relacionada con ejemplos de secuencias didácticas que se ofrecen a los docentes en sus documentos de consulta, como los libros de texto, la guía del maestro y los propios programas de estudio. Podemos concluir que este análisis nos ayuda a comprender la construcción de un docente, ya que vemos diferentes puntos de vista, así como la información concreta de tanto experiencias como de situaciones e investigaciones en diferentes docentes. Es importante la construcción correcta y la buena formación profesional para conocer todos los ámbitos a los que nos vayamos a enfrentar.